Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este workshop, Función de Cumplimiento, claves para la creación de valor. Hoy día tenemos dos grandes invitados, Esteban Olivares y Carlos Pavés. Así que bueno, vamos a comenzar. Les recordamos que sus consultas, preguntas, algún comentario la pueden hacer a través del chat, se lo pueden hacer directamente a nuestros panelistas o también me lo pueden hacer a mí. Muchas gracias nuevamente y dejo con ustedes a Esteban Olivares. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día hemos querido conversar con usted algo que en realidad nos preocupa y nos ocupa bastante en términos de que estas herramientas que hoy día se hacen tan necesarias para las organizaciones sean vistas de verdad como una herramienta que agrega valor. Muchas veces vemos que directorios, altos directivos, consideran que las labores de riesgo, cumplimiento, control interno u otros no son temas de primer orden para la organización y probablemente está bien que así sea, no es para esto que se creó la organización, pero sí eso conlleva muchas veces a despreocupar a algunos de los factores, algunos de incluso eventos que nos vienen avisando o que podrían avisarnos si tuviéramos una mirada distinta respecto de cosas que pueden pasar. Eh, la idea es ver y tratar de conversar junto con mi colega don Carlos Pavés ¿cómo lo hacemos para que esto de verdad agregue valor a las organizaciones y contarles un poco también de lo que vamos a comenzar a compartir con las personas que ya se han inscrito en el diploma que comienza en julio respecto de cómo aparece aquí el compliance en las entidades financieras, donde vamos a echar una mirada amplia respecto del cumplimiento en las entidades financieras, en el entendido que estamos en un periodo de cambio legal también, en bancos, en compañías de seguro, en AFP, por cierto, e incluso en un ámbito mucho más basal, más fundamental, que es el cambio que va a haber probablemente, con toda seguridad, no probablemente, a nuestra Constitución, ¿ya? Antes de comenzar, quería contarles un poquito cómo nació este diploma. Carlos Pavés, quien fuera superintendente de Valores y Seguro y el primer presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, además de ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es abogado, ¿vale? Y hemos complementado nuestras experiencias en una empresa, un emprendimiento, una empresa consultora, y nos hemos dado cuenta que estos temas, el compliance y todo lo relacionado, tiene una vista, no digo aislada, pero bastante particular y que en nuestra opinión debería relacionarse de buena manera y coordinadamente con otras funciones de segunda línea de la organización, ¿ya? Por lo tanto, en este diploma lo que tratamos de hacer es dar una visión integral del compliance como una forma de respuesta a los riesgos legales. También vamos a ver a los riesgos estratégicos, porque un cambio normativo importante para una organización supone un riesgo estratégico muchas veces, ¿vale? Este diploma tiene básicamente cuatro módulos principales, ¿cierto? Y somos cuatro los relatores, sabiendo y teniendo claro que el tema de compliance, por la materia que trata, ¿cierto? Requiere conocimientos legales avanzados. Tres de nuestros relatores son experimentados abogados, que, bueno, Carlos les puede hablar un poco más de ellos, pero estos son los cuatro módulos que tiene el diploma, muy asociado primero, tratando de dar una visión integral. Insisto, si cada una de las funciones de segunda línea de una organización funciona como un silo aisladamente,
toda la labor de aseguramiento de la organización se hace muy ineficiente, muy pesada y efectivamente termina transformándose en una herramienta, sí, pero muy pesada y que la organización termina no comprando muchas veces y más bien haciéndola por cumplir. Sabemos que hay cosas que sí se hacen bastante, pero cuando hay 2, 3 revisiones, 4 revisiones similares y uno ve como primera línea que no hay coordinación adecuada, que no hay conversación entre las segundas líneas, eso genera obviamente desconcierto, eso genera cierta frustración y estas herramientas que nosotros creemos son tan valiosas para que las organizaciones cumplan sus objetivos, ven reducidas las posibilidades de hacerlo. ¿Vale? Después, todo lo asociado a la regulación financiera y en los cambios que están habiendo. Como saben, y si no les cuento, Chile está adoptando las recomendaciones del Acuerdo de Basilea III para el sector bancario. Ojo, el sector bancario y sus filiales que quedan cubiertos también bajo esta norma. Y en ese sentido hay cambios muy importantes en cómo se va a requerir que las entidades financieras bancarias gestionen sus riesgos, pero además midan y cuantifiquen sus riesgos a efectos de determinar el capital mínimo con el cual deben contar. Eso tiene algunas consideraciones especiales, tiene algunas particularidades bien relevantes. Los bancos hoy día están a toda máquina trabajando para cumplir dentro de los plazos que son bastante exigentes los nuevos requerimientos. En algunos casos suponen actividades que no venían haciéndose antes y creándose nuevos archivos, nueva información que enviar, por lo tanto ha implicado bastante trabajo. Misma cosa va a ocurrir con las compañías de seguro, ¿ya? Si no lo mismo, algo muy similar. Y creemos que las exigencias desde el punto de vista de la adecuada gestión de riesgos, particularmente operacionales en las empresas aseguradoras, en las compañías de seguros, va a ser un cambio importante y va a requerir sobre todo mucho conocimiento, mucho know-how respecto de cómo gestionar el riesgo operacional en empresas que pueden ser complejas como una compañía de seguro. Misma cosa está sucediendo con otras organizaciones que están sujetas también a supervisión respecto basada en riesgos, las mutualidades, ¿cierto? Las corredoras de bolsa, las administradoras de fondos, por supuesto las AFP. Y en ese sentido, conocer en qué pie estamos y hacia dónde vamos y cuáles son las tendencias resulta muy relevante porque sabemos que si en cierto los cambios legales no suceden de un día para otro, hay que prepararse adecuadamente y estar al tanto de lo que está pasando. Bueno, el tema de la libre competencia, sabemos que ha sido un tema en los últimos años, no solamente en nuestro país, sino que en muchas partes del mundo, pero dolorosamente también mucho en nuestro país. Va a haber un muy buen relator en este sentido. Bueno, yo no sé si Carlos puede hablar un poquito más de esos dos módulos, Sí, Carlos, para... por supuesto, no te quería interrumpir, pues aprovecho de saludarlos, agradecerles por la participación, por el interés, reiterarles que estamos a la disposición de ustedes para aclarar cualquier duda en el transcurso de la presentación, que obviamente va a ser un resumen de aquellos aspectos que son los más relevantes, entendemos nosotros, de esta mirada sobre el sistema integral de gestión de riesgo y particularmente los aspectos de cumplimiento. Antes de hablarle de las dos personas y en términos muy resumidos, mencionarles que justamente a partir de las diversas experiencias que hemos tenido desde el punto de vista del acompañamiento de diversas organizaciones o los mismos cursos que hacemos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sobre estas materias, sobre gobiernos corporativos, cumplimiento, gestión de riesgo, hemos ido detectando y hemos ido recibiendo también las inquietudes de muchos de los asistentes y personas que trabajan en las tres líneas de defensa de la organización en cuanto a que hay aspectos específicos de regulación que son cada día más relevantes. Y yo creo que para nadie le va a ser eso muy extraño en cuanto a que los aspectos de regulación de libre competencia y de protección de derechos
consumidor son aspectos transversales de la mayor importancia, donde se han ido incorporando ciertos estándares generales que vamos a revisar y se van a revisar también en el diplomado, pero vamos a revisarlo hoy día en la presentación de este taller, que denotan de que son aspectos de todas maneras y temas que hay que tratar, hay que profundizar y hay que discutir, digamos. Entonces, en lo que tiene que ver con la primera parte de visión integral, como decía, Esteban va a ser el relator, Esteban Olivares, profesor de la facultad, ustedes muchos seguramente ustedes lo conocen, la parte de regulación financiera sectorial, digamos, regulación específica del sector financiero, banco, valores, seguros, industria de fondos, lo voy a ver yo, que es el segundo módulo. En cuanto a libre competencia, tenemos un relator de lujo, un ex ministro, un abogado, ex ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Radolaf de Polo, un enamorado y un apasionado de los temas de libre competencia, un excelente profesor que va a compartir en cada una de las clases todo lo que han sido los casos, los enfoques que se están aplicando, las áreas de preocupación y desarrollo dentro de las organizaciones para abordar de la mejor manera posible aspectos que muchas veces se entendían que estaban un poco alejados del mundo financiero y que yo creo que en el último tiempo ha quedado cada vez más en claro que son temas muy relevantes. Y por último, otro colega abogado de la Universidad Católica también, un ex asesor del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, hoy por hoy el oficial de cumplimiento de la Tesorería General de la República, Adrián Fuentes, que además ha trabajado durante mucho tiempo y le tocó coordinar el proyecto de la última modificación importante de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, y las modificaciones al CERNAC, va a ver el módulo sobre protección de los derechos del consumidor. O sea, yo creo que con este temario y esta estructura del diploma pretendemos, como les digo, abordar todos los aspectos que no solamente redundan en lo que tiene que ver con cumplimiento, sino que, como lo mencionaba el profesor Olivares al inicio, en tratar de traspasar, digamos, y de generar consenso en términos de lo que significa la adecuada gestión de riesgo de cumplimiento, la gestión de riesgo en general y los aspectos de gobierno comparativo como paraguas general de esto desde el punto de vista de la creación de valor y del fortalecimiento de las organizaciones. Así que eso es como una pincelada bastante rápida de lo que va a abordar este diplomado. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, avanzando, ahí tenemos más información y solamente un par de segundos está don Julio Mancilla, que es encargado de la parte comercial del diploma, nos va a decir unas breves palabras. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escucho, cierto? ¿Se escucha bien? Ya, Muy bien, perfecto. estábamos con problemas. Mi nombre es Julio Mancilla, yo soy coordinador de admisión. Eh, Estoy para poder atender las consultas de los participantes respecto al área comercial del diplomado, valores, descuentos, todo lo que tenga que ver con esa área del programa. Así que voy a estar atento al chat, les voy a dejar mis datos de contacto también en el chat si quieren a lo mejor después más tarde o mañana ya hacer algún tipo de contacto, les puedo enviar el brochure de la presentación, valores, descuentos asociados. Así que también voy a atender y voy a estar atento al chat por cualquier consulta que surja durante la presentación. Eso. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a la materia rápidamente. Como les decíamos, nosotros estamos muy interesados en que las herramientas de aseguramiento que las empresas, que las organizaciones cuentan y con las cuales disponen, efectivamente se conviertan en una herramienta de creación o bien protección de valor, no solamente algo por cumplir. Yo sé que esto se repite mucho y se dice mucho y parece un lugar muy común, pero efectivamente y trabajando en segundas líneas de defensa en su minuto, pude comprobar fehacientemente en organizaciones grandes y que le dedican bastante a aspectos de segunda línea, que la coordinación, disculpen, en particular la coordinación, el trabajo en equipo respecto de algunas materias
no siempre es lo coordinada que debería ser y lamentablemente, más que no siempre, yo diría que la mayoría de las veces no es lo suficientemente coordinada, ¿ya? Puede que mis dichos en algún minuto sean un poco provocadores, pero de verdad en la experiencia que hemos tenido nos damos cuenta que hay silos que trabajan metodologías distintas, que trabajan incluso escalas de evaluación de riesgos distintas, donde se hacen evaluaciones 2 o 3 veces del mismo evento, lo que claramente hace eso no solamente ineficiente desde el punto de vista del proceso de conocer adecuadamente los riesgos, sino que también de cara al costo que se agrega a los dueños de proceso, la primera línea, en administrar estas herramientas. Y eso, en nuestra opinión, es muy, muy importante. Bueno, un poco lo que vamos a ver. Evidentemente, Carlos va a centrarse en la parte más, más legal y un poco de contar la historia del cumplimiento, de dónde viene. Vamos a usar también una herramienta interactiva. Nunca lo habíamos usado aquí en una de estas de estos workshops, pero es una herramienta que ustedes solamente, es muy segura, no se preocupen, la hemos probado muchas veces, lo usamos permanentemente en clases, en el pregrado, en los magísteres también y en distintos diplomas. Y la idea es que podemos interactuar. O sea, ustedes van a ingresar una dirección que yo les voy a dar en su teléfono, en el navegador de su teléfono, ingresan un código y pueden ir respondiendo las preguntas que van a aparecer en la pantalla, de tal manera de conocer sus opiniones respecto de algunos aspectos que vamos a ir comentando. ¿Vale? Vamos sin más a comenzar. Bueno, como decíamos, lo que queremos es que efectivamente dar lineamientos, comentar algunos lineamientos. Estamos seguros que varios de los asistentes, varios o varias de las asistentes que tenemos hoy conocen del tema, han trabajado mucho tiempo en compliance, tienen bastante experiencia en el tema y también nos podrían, por favor, comentar, entregar alguna experiencia al respecto en el sentido de que es muy difícil, ¿cierto? Y en realidad no corresponde querer dictar pautas respecto de cómo hacer las cosas cuando hay tanta gente que hace día a día esfuerzos por hacer las cosas muy bien y estamos seguros que es así. La idea siguiente es que hay una slide que siempre trato de mostrar cuando comienzo, que tiene que ver con entender y no olvidarnos, aunque yo creo que todos lo tenemos súper claro, pero a veces hay que ser un poco majadero para poder recordar que estamos en un entorno particularmente especial, distinto de otras épocas, ¿vale? Y hay una serie de factores que hacen que las organizaciones del tipo que sea, ¿ya? Con fines de lucro, sin fines de lucro, privadas, públicas, etcétera, enfrenten una condición bastante distinta, bastante atípica. ¿Para qué vamos a hablar de la pandemia? ¿Para qué vamos a decir cómo enfrentamos esta situación que no habíamos vivido nunca o en muchas generaciones no habíamos vivido? Pero antes de incluso la pandemia, antes de nuestro estallido social, ya teníamos y ya veníamos con una serie de factores que venían condicionando bastante lo que las organizaciones tenían que hacer o tienen que hacer para lograr sus objetivos y agregar valor no solamente a sus grupos de interés, sino que a la sociedad como un todo. La tecnología, sin lugar a dudas, es un tema. La tecnología que hoy día está cada vez sorprendiéndonos más. Lo último que vi fue una charla TED donde un investigador está, y ya lo logró en realidad, está ahora perfeccionando, ¿cómo puedo yo hacer que los computadores sean una extensión de mi cerebro? ¿Cómo puedo conectar mi cerebro a los computadores? ¿Vale? Y créanme que es posible. Es una locura, pero es posible. Y, o sea, ya autos autónomos, ya lo que hace un celular es súper normal para nosotros, ¿vale? La inteligencia artificial y todo lo que hay detrás de ese grupo de conceptos
hace que de verdad en un futuro bastante cercano estemos frente a situaciones que no nos hubiéramos imaginado nunca. Como hoy día tenemos ya casi asumidas cosas que antes en realidad hubieran sido efectivamente de películas de ciencia ficción. La ciberseguridad se ha robado, ¿cierto? La película, la ciberseguridad ha sido una y sigue siendo probablemente una de las amenazas más relevantes que tienen las organizaciones. Y ojo, no solamente las grandes organizaciones, pequeñas empresas también. Tengo un muy buen amigo que tiene un estudio de asesoría contable y tributaria, ya una pequeña empresa, en realidad parece más, es más microempresa, y fue víctima de un ransomware, que es un virus que secuestra los datos. Alcanzó a reaccionar, pero si uno de esos virus avanzados que han afectado al Banco de Chile, a Telefónica, al Banco Estado y a muchas otras empresas que no han tenido la misma notoriedad, puede hacer desaparecer de un plumazo toda la información que una pequeña empresa dispone. Y eso de verdad es muy complejo. El tema es, en mi opinión, que si bien es cierto, hay que probablemente invertir más, dedicar más esfuerzos a protegerse de esas amenazas y tratar de no tener vulnerabilidades que permitan que seamos afectados por esas amenazas, no olvidar jamás que los otros riesgos siguen estando allí. ¿Ya? Estas reacciones a veces un poco, no voy a decir exageradas, pero que no necesariamente mantienen la vista de que los otros riesgos no se han ido y siguen estando ahí. Por lo tanto, dedicar en excesiva cuantía recursos solamente o muy desequilibradamente para seguridad nos va a dejar algún frente descubierto. ¿Vale? Muy relacionado con lo que estamos viendo, una de las pocas cosas claras que yo les puedo decir hoy día con seguridad es que la regulación en nuestro país va a seguir aumentando. Va a seguir estrechando las posibilidades o el campo de acción que muchas organizaciones tienen. Hay personas que eso les parece pésimo. Hay otras personas que creen que todavía hay importantes espacios de mejora en la regulación que tienen nuestras empresas, sobre todo las grandes empresas. Y a mí me parece que efectivamente, sobre todo viendo lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, respecto de regulaciones, todavía en nuestro país hay varios cambios que esperar y no, insisto, me estoy saltando el tema de la Constitución y el cambio de la Constitución porque en realidad eso es el piso completo, nos movemos de, no sé, del segundo al cuarto piso, ¿ya? Pero dentro de cada piso hay cosas que todavía son muy laxas en función de lo que pasa en economías más avanzadas, por ejemplo. ¿Vale? Temas de protección de la información, temas de respeto por publicación de información, ¿vale? De las grandes empresas, transparencia y como vamos a ver también ciertos temas asociados a a la protección o al tratar de, a los incentivos que tienen las empresas o sus ejecutivos para evitar el muy frecuente o demasiado frecuente fraude, cohecho o distintas acciones, ¿cierto?, que la sociedad no desea que ocurran. Apareció en Europa con mucha fuerza, y Estados Unidos también, por cierto, a fines de la década pasada, no, perdón, a principios de la década pasada, a fines de la antepasada, el riesgo de conducta. Uno dice, pero si mala conducta ha habido desde Caín y Abel, que ha habido mala conducta, ¿cierto? Para los cristianos, por supuesto. Y sí, por supuesto, pero hoy día en Europa existen modelos de gestión de riesgos de conducta, ¿vale? Grandes empresas que se han visto perjudicadas por situaciones en que algunos ejecutivos, a veces bastante más gente en los distintos niveles de organización, caen en este riesgo de conducta, que es un poco la posibilidad, ¿cierto?, de verse perjudicada como empresa, producto de la mala conducta que algunos ejecutivos o colaboradores tienen en su relación con los clientes, en la mayoría de las veces afectando los intereses de los clientes en favor de los clientes de la empresa. Esto es
venta de productos inadecuados, vender cosas que no corresponden, decir que es obligación vender algunas cosas o comprar algunas cosas en realidad no lo es. Y generó esto en Europa, particularmente, como les digo, también en Estados Unidos, unas sanciones tan grandes a mediados de la década pasada en bancos ingleses fundamentalmente, que hizo que los bancos y otras grandes organizaciones, no olvidemos lo que pasó con Samsung, con Siemens, con Volkswagen, sin ir muy lejos, han requerido y se han dado cuenta que la conducta de sus empleados puede estar sujeto a ciertos factores, a ciertos incentivos que, sin creerlo muchas veces, generan actividades o conductas que no son aceptadas. Y las sanciones y las multas que han habido en Europa, sobre todo, de nuevo repito, también en Estados Unidos, son tan grandes que se pierden en las magnitudes que estamos acostumbrados aquí en Chile. El regulador inglés estableció sanciones incluyendo compensaciones, ¿cierto?, a muchos bancos, producto de vender un seguro, una especie de seguro como de cesantía, pero que si la persona no pagaba, el seguro pagaba por ello. ¿Ya? Si no podía pagar, el seguro pagaba por ello. Bueno, ese producto existe, pero no es obligación tomarlo. Y casi todos los bancos, o muchos bancos en Inglaterra decían que era obligación y que el regulador obligaba a tomar ese seguro. ¿Vale? Grandes grupos financieros han tenido que devolver, incluso grupos que operan en Chile, miles de millones de libras esterlinas. ¿Ya? Solo una cifra para darles una orden de magnitud. El HSBC, ¿cierto?, que es uno de los grupos financieros, si no el más grande del Reino Unido, tuvo que devolver a sus clientes 14.000 millones de libras esterlinas. 14.000 millones. La libra esterlina está en la relación al peso como 1.200, 1.800 pesos. Esa es la última cifra que recuerdo. Y en total, las sanciones y devoluciones que los bancos tuvieron que hacer a sus clientes andan por alrededor de los 50.000 millones de libras esterlinas. Imagínense. De verdad, una cifra impresionante. En Chile, lamentablemente, sabemos de esto, ¿cierto? Como decía Carlos, tenemos a Radoslav, siempre me enredo con su nombre, de Polo, que es un súper buen relator, muchos años de experiencia haciendo clases en la Universidad Católica, y hoy día lo hemos atraído de nuevo para que recomience de nuevo su labor de profesor. Pero sabemos que hemos tenido temas de colusiones, hemos tenido en temas tan sensibles como los remedios, como la farmacia, ¿cierto? La cantidad de casos que hemos tenido son tan fuertes y tan importantes, pero como que miramos afuera, como que vemos los ejemplos afuera nomás, y aquí tenemos casos bastante fuertes, ¿ya? Que seguramente en el diploma vamos a revisar. Los temas medioambientales y sociales también, bueno, sociales ni hablar, ¿cierto? Hemos sido afectados recientemente por eso. Pero respecto del medio ambiente, respecto a los derechos humanos, que a veces hablamos mucho de derechos humanos, pero no entendemos tan bien a qué se refieren específicamente, se está trabajando en este año en Europa, en la Comunidad Europea, para que las empresas incluyan dentro del cumplimiento, dentro del compliance, dentro de las obligaciones que tienen, temas asociados a los derechos humanos, los temas de gobierno y los temas medioambientales. ¿Vale? Pero ahora no así como una mejor práctica, como ley. Probablemente eso va a ser algo que en algún minuto nos va a llegar. Y bueno, lo claro es que el entorno está movido, que tiene muchos factores y entre ellos, como decíamos, la regulación es uno de los que generan mucha preocupación. Vamos a avanzar aquí. Bueno, ¿qué hacen las empresas para, bajo este nuevo escenario o este escenario que se ha transformado o más lento, más rápidamente, para tratar de cumplir su objetivo y de hecho mantenerse en el tiempo? ¿Vale? Uno ve que la gestión de riesgo es algo mucho más usado hoy en día. Incluso el control interno ha
revalorizado su peso dentro de la organización, es producto de lo que puede ayudar a lograr, pero lo que está claro y que también nos parece que es una realidad tremenda es que es el cumplimiento o el compliance, una herramienta que se ha convertido, insisto, en Estados Unidos y Europa, Asia también, en una herramienta muy efectiva para evitar riesgos, para administrar de mejor manera eventos que se hayan materializado. En ese sentido es que hemos creído y la facultad ha creído que el compliance es un tema que debería estar incluido en uno de nuestros diplomas. Bueno, esto ya se los había comentado. No es un tema de segundo orden en las organizaciones, el compliance, porque han habido tales casos en los cuales se ve que efectivamente hay un impacto muy relevante en las organizaciones y que la sociedad como un todo en estos países, en estas latitudes, no quieren volver a sufrir y por lo tanto el cumplimiento toma un rol muchísimo más importante. Bueno, el tema es que una cosa que nosotros queremos transmitir es que esta slide también que la mostramos en más de alguna otra actividad, es poder entender que dentro del contexto que una organización tiene, obviamente uno de los factores relevantes es el entorno legal. Son los cambios legales, son los cambios de las leyes, las normativas, el rol que tienen los reguladores y que por lo tanto se transforma cualquier cambio legal relevante que afecte mi operación, mi negocio, mis objetivos en un riesgo estratégico. Y desde ese punto de vista, los potenciales cambios legales no son gestionados por el área de compliance, son gestionados como un riesgo estratégico desde el punto de vista del directorio y la alta administración, con un enfoque top-down, con un enfoque desde arriba hacia abajo, viendo cómo eso afecta o puede afectar a la planificación, a los objetivos, a las estrategias que se han definido. Por otro lado, tenemos la normativa que está vigente, las obligaciones que hoy día tenemos vigentes y cómo esas se van cumpliendo. Y qué posibilidad tenemos de que esas obligaciones no se cumplan de manera adecuada. ¿Vale? Por esto estos dos enfoques, top-down desde el punto de vista de los cambios legales y normativos en el entorno, y por otro lado, con un enfoque más bien bottom-up, desde los procesos hacia arriba, los riesgos de cumplimiento de las obligaciones más importantes que nos afectan. Bueno, como les decíamos, nos queremos acercar a este tema, no partiendo del cumplimiento, ¿vale? A pesar de que ese es el meollo del asunto acá. Queremos partir por los modelos de gestión de riesgos que dentro de el espectro de riesgos que hay, incluye los riesgos legales, ¿ya? Tenemos tres referencias más relevantes en términos de gestión de riesgo y control interno. La ISO 31000 y su familia de normas. El año pasado publicó, ¿cierto?, una ISO, Carlos, si mal no recuerdo, que es la 31022, que habla sobre la gestión de los riesgos legales, usando el mismo modelo de la ISO 31000, pero focalizado en los riesgos legales. Lo mismo se podría hacer en los riesgos operacionales, en los riesgos tecnológicos, en los riesgos del medio ambiente, etc. ¿Ya? Es una muy buena orientación de cómo, en base a la ISO 31000, enfrentar el problema de los riesgos legales. También es un tema que vamos a ver y desarrollar en el libro. Después está COSO 9M, ¿cierto? Que lo que hizo COSO en esta actualización del modelo, en su actualización del modelo de gestión de riesgo, fue tomar un modelo de planificación estratégica y decir, aquí nos falta el riesgo. Desde que se define la planificación estratégica, se conoce el entorno, se define la visión y misión que tiene implícito un apetito de riesgo, incorporar explícitamente actividades en los distintos niveles, desde la definición de la estrategia hasta la operatividad de las mismas, para administrar de mejor manera la incertidumbre.
para administrar de mejor manera eventos que pueden afectarnos de manera relevante, ¿vale? Y por último, el control interno, actualizado el 2013, no tuvo muchos cambios tan trascendentales como el modelo de gestión de riesgo desde su primera emisión en el año 1992, pero es fundamental porque uno de los objetivos del control interno es específicamente el cumplimiento. Y ya, como decíamos al principio, tenemos que coordinar, tenemos que saber, en el peor de los casos, saber qué está haciendo control interno, si es que tiene una función, si es que hay una función que la desempeña respecto del compliance, ¿ya? Y del cumplimiento. Muy rápidamente, contarles que el ISO 31000 en su versión más nueva del 2018 habla de tres elementos, tres componentes, principios que son distintos a los principios de la ISO 30, de COSO-RM que vamos a ver a continuación. Son principios que tienen que ver más bien con directrices. Se comunica cuál es el objetivo de la gestión de riesgos, la creación y protección de valor. Si ustedes se fijan, eso conversa, y no fue a propósito, con el título que nosotros le dimos a esta conversación. Cómo estas herramientas pueden de verdad transformarse en algo que genere valor. Un marco de referencia, que digamos es el rayado de cancha, son las principales definiciones, las principales roles y responsabilidades que en la decisión se establecen para llevar a cabo la gestión de riesgo, ¿vale? Y finalmente, el proceso de gestión, y es probablemente el centro de esto, es donde determino cuáles son los principales riesgos, los evalúo, los analizo, los evalúo, veo cómo voy a responder frente a ellos, cómo los voy a tratar, y socializo eso para que toda la organización tenga conocimiento de lo que como organización estamos haciendo frente a estos riesgos, ¿vale? Hay bastante que hablar respecto a esto. Como les digo, la idea es que en el diploma vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar más bien de la norma nueva que salió el año pasado, que en el fondo, insisto, es un caso específico de la ISO 31000. COSO-RM, que también lo vamos a ver en la primera parte, ¿cierto? En su modelo nuevo, que en realidad es más nuevo que actualización del modelo COSO-RM del 2004. Habla de 5 componentes y unos principios que deben cumplirse, pero a diferencia de la ISO 31000, estos principios son cosas que la organización debe hacer para cumplir cada uno de esos principios y que por lo tanto el modelo de gestión de riesgos esté adecuado a los objetivos, a la misión, valor, a la misión, visión y valores claves de la organización. Es bien interesante esto porque se puede aplicar cualquier tipo de riesgo, cualquier familia de riesgo, que como vemos muchas veces en los cursos, la idea de ver los riesgos que enfrenta una organización es un problema muy grande y hay que tratar de achicarlo a familias, a grupos de riesgos, y cualquiera de esos riesgos puede ser analizado en virtud de estos dos modelos. Finalmente, pero muy importante, el control interno, que como decíamos, aunque no se dice mucho, el control interno es un caso específico de la gestión de riesgos. El control interno es un subconjunto de la gestión de riesgos, ¿ya? La diferencia es que tiene unos objetivos bien específicos, que son ayudar a la organización a cumplir sus objetivos a través de mejorar las operaciones, hacer operaciones más eficientes, a que la información que prepara la organización de cualquier naturaleza o tipo sea adecuada y de calidad. Y por último, como pusimos ahí destacado, el cumplimiento de la organización. Una observación, sí, una particularidad. COSO, cuando habla de cumplimiento, de compliance, hace referencia solo a las normas externas, a las leyes y normativas externas. No considera dentro del cumplimiento las normas internas, las circulares internas, ¿ya? Esa parte de lo que en nuestro país se entiende también como cumplimiento, la cubriría más en el objetivo de operaciones, porque al normar las operaciones, al normar las distintas acciones que hay que llevar a cabo en la organización, esas serían estas normas, estas circulares internas, que para acoso son no parte del cumplimiento, sino que parte del objetivo de operaciones. Pero el tema es,
ok, si este es uno de los objetivos del control interno, el cumplimiento, y yo tengo un área de cumplimiento, ¿estoy duplicando tareas? No necesariamente. El área de compliance, lo quiera o no lo quiera, está haciendo control interno, porque si ustedes se fijan, la mayor parte de las organizaciones han reconocido esta definición como suya en función de lo que requieren en términos de control interno. Y los objetivos son estos tres, incluyendo el cumplimiento. No es necesario que todas las labores asociadas al control interno las haga un área. El control interno lo hacen en realidad bastantes áreas, desde el directorio hasta todos los colaboradores. Por lo tanto, el cumplimiento lo puede estar haciendo el área de compliance, que en muchos casos depende de la fiscalía. Y no por eso deja de ser control interno. Y no por eso tampoco vamos a mandar al área de compliance a depender del área de control interno. En ningún caso. Lo que se necesita es trabajo de equipo y coordinación. Esto, como les digo, que a veces es tan difícil de lograr. Bueno, y acercándonos ya más al tema de compliance, los distintos factores que hay que considerar. Las leyes, los requerimientos, las reglas, los estándares, pero ya más bien interno, el gobierno de una empresa, las políticas, la transparencia que tiene que mostrar, ¿vale? Vamos a ver en unos minutos una actividad, pero vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, la idea es que efectivamente la función de compliance, y voy a apurarme un poco, está en permanente variación, en permanente modificación hoy día. No es algo que esté estático, va cambiando en cuanto a exigencias, va cambiando en cuanto al ámbito que afecta, a la importancia que tiene. Evidentemente, si hay eventos legales muy relevantes en las organizaciones, la función de compliance se hace más importante. Y eso ha pasado particularmente en Europa en los últimos años. Considerando tres grandes etapas o pasos en términos de prevención, detección y reporte y resolución de temas de compliance en la organización. Vamos a mirar también en el diploma varias de estas actividades, o sea, cada una de estas etapas, de modo de mostrar o de tratar de mostrar cómo haciendo esto coordinadamente, preocupándonos de lo más relevante, se puede efectivamente agregar valor. Un documento muy bueno, cada vez que podemos lo mencionamos, de origen español, que es un documento que está en la página auditoresinternos.es, ¿cierto? Del Instituto de Auditores Internos de España, donde plantea cómo debería ser la relación entre auditoría interna y cumplimiento, ¿vale? En Europa, como les decía al principio, hubo tanto escándalo, ha habido tanta sanción por riesgo de conducta, por mala conducta, que las funciones de compliance tomaron muchísima importancia, muchísima importancia. Y obviamente un directorio un poco desesperado porque su organización se ve involucrada en un tema legal, no va a llamar a auditoría interna primero, va a llamar al fiscal, va a llamar al área de cumplimiento. Y esto hace que en algunas ocasiones el área de cumplimiento incluso haya habido la idea que depende del directorio, ¿vale? Cosa que no ha sucedido en general. En algunos casos sí hay bastante comunicación directa, pero el Instituto de Auditoría Interno de España, muy proactivo como siempre lo es, propone una relación y establece qué debería ser la primera línea, la segunda línea y la tercera línea. Ahí hay algún ejemplo. Este documento lo vamos a compartir con todos los asistentes a esta reunión, así que ahí van a poder leer. Pero de todas maneras vamos a agregar, porque estaba el link, no lo pusimos, pero es auditoresinternos.es. En la sección de fábrica de pensamiento van a encontrar ese mismo título, Gobierno del Riesgo Cumplimiento, relación entre auditoría interna y cumplimiento. Aclara bastante la relación para evitar, insisto, solaparse, para evitar estar haciendo lo mismo o que en algunas ocasiones nadie esté viendo un área que pueda ser relevante, ¿ya? Bueno, aquí don Carlos va a empezar a comentarles también algunas cosas respecto de los alcances de la responsabilidad corporativa. Carlos. Bien, gracias. Recordarles que
también todos los que quieran hacer alguna acotación, observación, una pregunta, por favor, la hagan por el medio del chat y la vamos a coordinar con Marcela, que es parte del equipo de la coordinación de la facultad, para efecto de poder ir resolviendo o respondiendo lo que podamos en términos de los temas que hemos estado tocando, digamos, en este workshop. Y también vamos a dejar el tiempo necesario para poder hacer esta actividad y otra actividad que ya le habíamos anticipado con Esteban. Desde el punto de vista ahora por favor, sigue con la presentación. Tú, Esteban, vos te vas a tener que molestar porque si no, nos vamos a demorar más en el... Desde el punto de vista de los aspectos legales está silenciado, así, pero sí, ahí va de nuevo. Una pequeña descoordinación de mi parte, pero no importa, ahí. Muchas gracias. Ahí está. Desde el punto de vista de la mirada legal, porque acá lo que hemos tratado de cubrir, lo que estamos tratando de cubrir con esta presentación y con el diplomado, como le decía, es tener una visión integral de la gestión de riesgo y particularmente de los aspectos de cumplimiento. Y aquí uno, sin que se agote, tal como lo mencionan los distintos estándares, los distintos documentos que ya Esteban le ha reseñado, sin que se agote en las áreas específicas de cumplimiento, de auditoría, de control interno de las organizaciones, no cabe duda de que también hay una participación importante de profesionales que seguramente están en el ámbito de las actividades que ustedes desarrollan, del área de auditoría, de control de gestión, de abogados de las organizaciones, pero que muchas veces también por un tema de formación, de preparación, hay un cierto distanciamiento que creo que es muy importante tratar de ir derribando esas barreras, esos obstáculos para poder tener un entendimiento global, integral de todos los aspectos relacionados con el sistema de gestión y con el sistema de cumplimiento en las organizaciones. Uno de los aspectos más relevantes a nuestro juicio tiene que ver con de dónde surgen estos principios. Y más adelante se los voy a mostrar para que podamos discutir también sobre aquello. Es que todo lo que hoy día nosotros conocemos como principios, estándares, que acá menciono que han sido dictados por instituciones como la OECD, como las organizaciones reguladoras de las entidades financieras a nivel internacional, que aquí yo menciono también, IOSCO, que es el regulador internacional de los mercados de valores, la IAS, que es de los mercados de seguros, Basilea, en el caso de las instituciones financieras bancarias, uno debería entender de que responden justamente a las mejores prácticas, a las mejores experiencias y a las cosas que mejor han apoyado en el desarrollo y fortalecimiento de las empresas. Por eso volvemos al tema de la creación de valor de las organizaciones. Después hay claro, una cercanía con regulaciones más específicas o ciertos acuerdos a nivel internacional que han tenido un impacto muy importante, pero que han estado estrechamente relacionados con estos otros principios y estándares que han estado emitiendo durante un largo tiempo los organismos internacionales, y dentro de ellos probablemente los más relevantes tienen que ver con las regulaciones anticorrupción de Estados Unidos, la ley de práctica anticorrupción de Estados Unidos, la ley de práctica anticorrupción de Estados Unidos, y particularmente en el último tiempo con mucha importancia lo que tiene que ver con la Convención contra el Cohecho de la OECD. Y vamos a ver por qué, obviamente, con algún grado mayor de detalle lo que nos queda de la presentación. A partir de eso, entonces, ha habido una bajada a los distintos marcos normativos locales, en el caso chileno, en temas de gobierno corporativo, de gestión de riesgo, de exigencia desde el punto de vista de transparencia de información o de incorporación de ciertas herramientas que son necesarias para efectos de prevenir, detectar y manejar adecuadamente estos riesgos de cumplimiento al interior de todas las organizaciones. Y diría que como resultado final de este proceso largo que se ha seguido, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, en el caso de Chile en particular, hemos observado el impacto que ha tenido en los últimos 10 años y en los últimos, diría yo, 3 años con mucha mayor fuerza, la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un poco el esquema general que uno puede observar a partir de lo que es la regulación y la generación de estándares que nos tiene en el punto en el que estamos hoy en día, en el que
probablemente, y algo que nosotros también siempre mencionamos, no hemos llegado a este convencimiento o a reconocer el valor que tiene esta herramienta, este instrumental, en el fortalecimiento y en la creación de valor de la empresa, sino hasta que no nos hemos enfrentado a tener que cumplir con ciertas exigencias que se han hecho cada vez más activas a partir de este proceso de aumento permanente de las regulaciones que les estábamos haciendo mención hace un tiempo. Y desde ese punto de vista, ustedes podrán concordar con nosotros que efectivamente a partir de la dictación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y particularmente a partir de la modificación importante que se hizo a través de la ley 21.121 hace un par de años, cuando se incorporaron como delitos que dan origen a responsabilidad de las personas jurídicas, también responsabilidad penal, entre otros la corrupción entre privados, la administración desleal, la negociación incompatible, es que se ha ido generando una mayor conciencia a nivel de las organizaciones sobre la importancia de estas materias y sobre un tema mucho más importante que tiene que ver sobre el rol que tiene la alta administración y los directorios de las organizaciones en el desarrollo de estos sistemas y en el monitoreo de los mecanismos de prevención y de seguimiento de aquellas actividades que pueden generar algún tipo de irregularidad. Entonces, si avanzamos a la próxima, por favor, algo de lo que nos interesa y que yo creo que es importante discutir es que esto es un proceso que se inició y que va en aumento, como les mencionábamos hace un rato. Acá una declaración de hace un par de meses, digamos, está muy reciente, del ahora muy conocido subsecretario Yáñez del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la última presentación que se hizo ante la OSD en el proceso de seguimiento que hace este organismo internacional a todos los países sobre el cumplimiento o el nivel de implementación de las recomendaciones que están contenidas en la Convención contra el Cohecho en materia de corrupción y cohecho extranjero. Así, muy brevemente, ahí hago la mención del informe. Esto en medio de la pandemia, en medio de todos los problemas que hay, es algo que igual requiere un seguimiento y una inversión en tiempo y profesionales a nivel país porque es una materia que cada día, digo, tiene mayor importancia. ¿Qué dice el subsecretario de Áñez en la presentación y en el reporte ante la OSD? Dice, tras 2 años desde la evaluación de la última evaluación del grupo de trabajo de la OCDE sobre corrupción, se revisó el reporte de Chile en el nivel de avance de la implementación de la Convención para combatir el cohecho y se determinaron una serie de hallazgos que vienen en la próxima lámina que tienen que ver con las brechas que todavía tenemos como país desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos que hemos asumido a nivel internacional. Dice la OCDE, por ejemplo, que Chile impulsa la lucha contra el cohecho transnacional, pero según la OCDE, la deficiente resolución de casos es insuficiente para garantizar la debida transparencia y la imputación adecuada de responsabilidades. Esto es un extracto muy pequeño de todo lo que se sigue exigiendo a nivel de la OCDE hacia Chile. El grupo de trabajo también formula en el informe nuevas recomendaciones para mejorar la lucha que Chile libra contra el cohecho transnacional. Y entre las más importantes está orientación y directrices para la elaboración de modelos eficaces de prevención de delitos, modelos, programas de cumplimiento corporativo y perfeccionar la regulación de los organismos de certificación de los modelos de prevención y aclarar que la obtención de esa certificación no equivale a hallarse en situación de cumplimiento. Y acá me quiero detener para conversar con ustedes sobre lo que esto significa, porque ustedes probablemente se estarán preguntando, al menos yo me lo estaría preguntando si estuviera al otro lado de este taller, bueno, ¿por qué tanto énfasis en los temas de corrupción o de cohecho, digamos, de funcionarios públicos? Y hay algo que muchas veces nos reparamos, de que a partir de esta convención en particular, que en su origen, como el nombre lo indica, está atacando el problema de la corrupción o del cohecho a nivel internacional, se han ido generando una serie de herramientas y de iniciativas legales, de nuevas regulaciones que exceden con mucho lo que tiene que ver exclusivamente con cohecho. Todo lo que tiene que ver con las exigencias de modelos de prevención de delitos, el involucramiento de los directores, de la alta gerencia, los mecanismos, los sistemas,
el potenciamiento de los roles de la unidad de compliance, de auditoría interna de las distintas organizaciones, no solamente apunta a combatir adecuadamente el tema del cohecho y lo que eso repercute en el desarrollo de la economía y en la igualdad de las condiciones de competencia entre los países y las distintas organizaciones de los países, sino que también para todos aquellos otros elementos que están presentes en el desarrollo de la actividad económica y de los distintos sectores industriales en el día a día, digamos. Esto se ha ido extendiendo y ustedes cada vez más podrán estar apreciando que cualquier nuevo proyecto de modificación, de perfeccionamiento, de regulación de las distintas instituciones o sectores de la economía han ido incorporando el tema de los modelos de prevención, de los programas de cumplimiento, de las responsabilidades que tienen las distintas instancias de la organización, cómo se estructuran, de los recursos que se le están otorgando a las distintas líneas de defensa al interior de las organizaciones, como para poder garantizar de que las reglas del juego se cumplan y que la competencia en los distintos sectores de la economía se haga en términos de trato igualitario. Por favor, Esteban, en la próxima lámina. Y por eso es que uno no puede dejar de revisar y de estudiar cómo ha sido este proceso, digamos. Acá un poco un resumen de lo que les he estado conversando, desde algo que a esta altura se ve un poco lejano, ¿no es cierto?, la promulgación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos el año 77, posteriormente 20 años después una incorporación o una modificación muy importante que ha tenido efecto muy relevante en todos los países, incluyendo Chile, dentro de la ley de anticorrupción de Estados Unidos, que también se extiende su aplicación y alcanza a los extranjeros, a las empresas y a los ejecutivos y socios de las empresas extranjeras que tienen algún otro nivel de relación con Estados Unidos. Como les decía, el convenio o el momento en que Chile formó parte de este convenio, esta convención contra el cohecho de la OECD, la promulgación de la ley de prevención de lavado de activos, de la creación de la unidad de análisis financiero el año 2003, el 2009 la promulgación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre medio todas las modificaciones legales que se han ido dando a partir de distintos escándalos en los mercados financieros a nivel internacional, lo que ha llevado a que el día de hoy y en los últimos años ya hemos empezado a apreciar ciertas consecuencias y cómo esta regulación y este entramado de normas a nivel internacional han estado afectando, incluso por actividades que desarrollan empresas locales en el extranjero. Ahí está el caso del año 2016 de las multas que recibió en el contexto de la ley anticorrupción de Estados Unidos, LATAM, por algunas prácticas o temas de corrupción a nivel internacional, y el 2017 asociado a los temas de financiamiento irregular de la política. Sokimich también fue objeto de una sanción importante, más allá de las que se le cursaron acá, una sanción por las autoridades norteamericanas. Entonces, uno ha ido apreciando, y esto es lo que queremos insistir, todos los indicios nos están señalando que esto va a ir en aumento, de que este camino no tiene vuelta y que, entendiendo eso, sabiendo que hay que establecer mecanismos, estructuras para poder responder de manera adecuada a estas exigencias, deberíamos tener entonces también la capacidad de aprovechar esta misma y verlo como una oportunidad, esta misma norma, exigencias, leyes para aprovecharlas como una oportunidad también de fortalecer la gestión de las empresas y rescatar desde estas funciones de la organización aquellos elementos que nos permitan agregarle valor a las mismas. Ley 21.121, la vamos en su minuto a profundizar, obviamente, en el diplomado. Yo creo que es necesario cada uno de estos temas abordarlo, los vamos a abordar con mucha mayor profundidad. Incorporó dentro de aquellos tipos penales, incluso creó tipos penales nuevos en el Código Penal chileno, en los cuales la organización entonces ahora es responsable de temas, por ejemplo, tan importantes como la corrupción entre particulares. Originalmente lo que siempre estuvo sancionado, que todavía está sancionado, es el cohecho, la corrupción de funcionarios públicos, digamos, aquel que recibe, acepta recibir o algún tipo de beneficio de parte de un privado, pero ahora lo que también se está sancionando
y a la cual se le están aplicando estos modelos generales es la corrupción, los acuerdos entre particulares, en el entendido, como le decía, que para un adecuado desarrollo y sano desarrollo de los distintos sectores, la competencia se tiene que dar en igualdad de condiciones. A partir del año 2019, además, el concepto de los programas de cumplimiento de los modelos de prevención está cada día más presente, y eso incluso a nivel de lo que uno puede ver, no sé si Esteban, tú puedes sacar tu barra de herramientas de ahí, eso, muchas gracias, de una ley de reciente promulgación, hace 3 semanas, digamos, los que están más relacionados, los asistentes con los mercados financieros, me imagino que la mayoría de ustedes, se dictó la ley 21.314, la que se denomina de agentes de mercado, donde se hacen una serie de modificaciones a las distintas regulaciones de mercados de valores, de seguros, al sistema previsional, a las regulaciones de la AFP, etcétera, donde de nuevo se está poniendo un énfasis muy relevante en lo que significa la incorporación de varias de las herramientas, de los distintos componentes, de las distintas iniciativas que les mencionaba Esteban hace un rato, en el marco normativo local. Lo vimos hace un poco más de un año con las últimas modificaciones de la Ley de Protección del Consumidor, donde, de nuevo, los programas de cumplimiento tienen una importancia central desde el punto de vista de la determinación de la responsabilidad de las empresas, de las posibilidades de eximirse de la aplicación de multas, de la cuantía de las indemnizaciones que tienen que pagar en la medida que se demuestre que se han establecido con anterioridad y se han implementado eficazmente esos programas de cumplimiento a nivel de las empresas. A propósito de la pandemia, todo lo que son las leyes de suspensión del empleo y otros beneficios que se han ido otorgando, también se han ido incorporando dentro de esa nueva normativa, de esas nuevas regulaciones, estas exigencias sobre la existencia de programas de cumplimiento. Y como se los leí hace un rato, desde el punto de vista de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, uno de los elementos clave es justamente contar con modelos de prevención debidamente implementados y oportunamente implementados, más allá de lo que muchas veces observábamos todos los que hemos estado cerca de estos temas, que más bien se hacían declaraciones o se estructuraban áreas, digamos, para cumplir más bien con las formalidades establecidas en cada una de estas normativas o estándares internacionales, pero la verdad no se le asignaban ni los recursos, los tiempos, ni la importancia, particularmente por parte de la alta gerencia, para efectos de poder ir avanzando en esta materia. Y ahí, como para ir cerrando el tema y tengamos tiempo para ver otras cosas también, mencionarles, por favor, Esteban, la que viene, Carlos, que hay una insistirle. pregunta, disculpa. Hay una pregunta. Por favor, Pablo Baeza dime. Valdivieso, que creo que trabajó en la superintendencia, yo creo que tú lo debes conocer. Sí, Gerente por de supuesto, riesgo lo ubico también. perfecto. Pregunta si la gestión integral de riesgo puede apoyar a resolver estas brechas que tú mencionaste respecto de lo que dice la... Absolutamente. Dale más, dale. Ese es uno ese es uno de los objetivos, los desafíos que nos hemos planteado cuando hemos abordado esta temática. Por eso hemos hablado de esta gestión integral de riesgo. Porque si uno se fija en lo que han establecido estos organismos internacionales, lo que recogen estas convenciones o distintas legislaciones a nivel internacional y local, son herramientas y mecanismos que han demostrado en la práctica ser eficaces. Cuando la ley chilena, por ejemplo, responsabilidad penal de la persona jurídica, establece como un elemento clave lo que les acabo de mencionar, la existencia y funcionamiento de modelos de prevención de delitos eficaces y señala con toda claridad, digamos, que el principal responsable al interior de la organización es el directorio, lo que está reconociendo es esa materia, digamos. Es que efectivamente hay existe la necesidad de que exista un proceso de identificación de los riesgos a nivel del directorio, los riesgos estratégicos, los riesgos que están presentes en cada una de las otras áreas de las distintas organizaciones, en función de las características propias de esas organizaciones, y que a partir de ello se establezcan los responsables, los mecanismos, los procesos, los procedimientos adecuados y se le otorguen los recursos a las distintas áreas
que forman parte de las distintas líneas de defensa de una organización para que esto se pueda cumplir. Entonces, si uno quisiera resumir para responderle a Pablo directamente, es que uno debería pensar de que en la medida que uno tenga bien estructurado y haya hecho un buen diagnóstico de la forma en que tiene, de cuáles son los principales problemas, los principales riesgos y la manera en que lo tiene que enfrentar, y estructura un mecanismo idóneo y eficaz para la realidad de su organización, esto debería tener como resultado directo un alto nivel de cumplimiento o un pleno nivel de cumplimiento de las exigencias que se han estado imponiendo a nivel de estas regulaciones. O sea, van estrictamente de la mano. Ok, hay otra pregunta, Carlos, pero no sé si mejor avanzamos rápido. Avancemos. Yo esta decimos. pásala nomás porque yo creo que es un poco para demostrar que para insistirle y a riesgo, como dijiste tú, de ser majadero, de que aunque no sería el camino que uno quisiera que se diera en este tipo de cosas, uno, como los pasa también a los padres con los procesos formativos con nuestros hijos, uno quisiera que las cosas no entraran por la sangre, digamos, sino que entraran por más bien una convicción interna de que son cosas útiles, de que son temas que hay que prestarle atención y dedicarle tiempo. Bueno, lamentablemente, como nos pasa en la mayoría de las cosas a los seres humanos, a veces avanzamos más rápido cuando estamos enfrentados a la amenaza de una sanción, de una reprimenda o de la pérdida de algún tipo de oportunidad comercial, en este caso, por no cumplir con determinadas exigencias. Y en este tema la OECD, y acá les quería mostrar básicamente esto para que nos demos cuenta que incluso aquellos países que no son parte de la OECD, la mayoría de los países de Latinoamérica no son signatarios de la OECD, digamos, no forman parte, digamos, no son miembros, más bien para corregirme, no son miembros de la OECD, sí se han adscrito a una serie de iniciativas, por ejemplo, y son signatarios, sí, de la Convención contra el Cohecho de este organismo internacional. Porque o uno está en estas cosas o no está. Es un poco parecido a lo que pasa, por ejemplo, también con los temas de prevención de lavado de activos. A mí, desde la superintendencia, que me tocó participar mucho, desde las dos superintendencias, después de la CMF, me llamó mucho siempre la atención de que había una resistencia inicial importante de parte de los organismos privados, de las entidades privadas, que decía que esto era puro costo, más regulación, etcétera, pero en algún minuto esto cambió y la mirada fue distinta y fueron los mismos privados los que empezaron a llamar la atención sobre la necesidad de ir avanzando en el cumplimiento de estos acuerdos internacionales, porque en caso contrario, y dado que estamos en un mundo cada vez más globalizado, a pesar de todos los problemas, de las discusiones que estamos enfrentando hoy en día, se producen problemas importantes en términos de la capacidad de formar parte de esos mercados, digamos, de poder competir, de poder tener acuerdos de colaboración. Se nos van cerrando puertas con nuestros corresponsales, etcétera, a la medida que nos vamos cumpliendo con estos temas. Y por eso la OCDE yo creo que ha sido muy sabia de nuevo y han entendido que la amenaza, el temor del incumplimiento y particularmente dentro de esa amenaza y de esa exigencia, la sanción penal es un tema muy relevante y por eso esta Convención contra el Cohecho y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas es una herramienta que se utiliza mucho a nivel internacional y que yo creo también ha demostrado que tiene una importancia así, muy, muy central en el caso de nuestro país. Aquí parte de lo que mencionaba la OCDE en uno de sus primeros informes de evaluación de cumplimiento de la Convención contra el Cohecho que hizo sobre el sistema chileno, y ahí en el fondo es lo que nos permite también explicar por qué las últimas modificaciones legales han estado endureciendo tanto el número y tipo de conductas que se sancionan bajo esta regulación, como también el nivel o la materialidad o la entidad de las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento. Si avanzamos terminar para dejar un tiempo para nuestra actividad, pasémonos, pues ya lo mencioné, Esteban. Tener un cuadro más bien general de lo que es el marco legal, que lo queremos desarrollar con profundidad también en el diplomado. Aquí, más allá incluso de este aumento y de este proceso que le hemos mencionado creciente de regulaciones y que creemos que no va a parar,
compartiendo que muchas veces esto puede representar algún tipo de exceso y que siempre hay que, por lo tanto, estar muy alerta y estar atento a cómo esto va impactando en las entidades privadas para efectos de no sobrecargar con regulaciones, pero hemos estado viendo y vamos a seguir viendo que cada vez más regulaciones. También entender que junto con ese proceso de aumento de las regulaciones, estamos presenciando mayores niveles de coordinación y de herramientas de intercambio de información y de colaboración entre los distintos integrantes desde el mundo público en el cumplimiento de esta responsabilidad. Y no les cabrá ninguna duda a ustedes de que han ido aumentando las potestades, por ejemplo, en el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, desde el punto de vista del tipo de herramientas con las que cuenta. En esta última ley de hace 3 semanas de agentes de mercado, se incorporó una figura que a mi parecer iba a demorar un tiempo más, pero también se incorporó que es la figura del denunciante anónimo, de la recompensa para quien entregue informaciones sobre incumplimiento al interior de las organizaciones, o incluso desde afuera de las organizaciones, programas que, para los que conocen, en el caso de la SEC, del regulador del mercado financiero de valores en Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, hoy por hoy ustedes revisan la página de la SEC en Estados Unidos y los casos donde se han pagado recompensas multimillonarias, 30, 40 millones de dólares a personas que entregan antecedentes que dan cuenta de algún tipo de irregularidad, son cada día más importantes. Y por eso la importancia también dentro de lo que establece, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal, de las líneas de denuncia, los canales de denuncia que tienen que ser implementados al interior de cada una de estas organizaciones, son temas también de la mayor importancia. Y eso, como digo, todo con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que basó desde reconocer este tipo de responsabilidad para 3 tipos de delitos, que son los originales: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Hoy en día se ha ido ampliando y cada modificación legal, y si ustedes revisan, si se dan el tiempo con los que son abogados o si lo conversan con sus unidades legales de la empresa, las organizaciones donde ustedes trabajan, se van a dar cuenta que hay muchos proyectos de ley dando vueltas donde se están incorporando materias que hacen alusión a la responsabilidad penal y se van a incorporar probablemente otros tipos de delitos y particularmente lo que les mencionaba, también la herramienta, se ha ido reconociendo la herramienta de modelos de prevención o de programas de cumplimiento como una herramienta central de los sistemas de cumplimiento de cada una de las organizaciones. Pero desde ya mencionarles que hay conductas tan importantes como les mencionaba, como receptación, la corrupción entre particulares, y en el ámbito financiero una muy importante, que es la administración desleal de recursos, que no solamente dan lugar a la responsabilidad penal, sino que se han creado como figuras que dan origen a responsabilidad penal. O sea, este es un tipo penal que no existía. La administración desleal de recursos no existía como delito, más allá de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la corrupción entre particulares tampoco existía como delito, hoy en día son delitos. Aquí además tenemos que sumarle temas desde el punto de vista de delitos medioambientales, delitos del mercado laboral, etcétera, de regulación laboral, que han ido aumentando con mucho estas exigencias. Y con eso yo le diría que deberíamos ir terminando para que nos quede un poquito más de tiempo. Solamente la última lámina que quiero, me parece que es importante reforzar, esta que tiene que ver con entender también desde la regulación de los mercados financieros, y esta es solamente un ejemplo, la tenía para todos los demás, pero no lo voy a hacer perder el tiempo con eso, es un tema que lo queremos ver después con más detalle en el diplomado propiamente tal. Pero si ustedes revisan la normativa sobre evaluación de los sistemas de gestión de riesgo de todas las entidades, bancos, valores, seguros, fondos, etcétera, se van a dar cuenta que apuntan a un tema que va mucho más allá de la exigencia de capital, que por lo demás no está presente para todas. Es un tema de exigencia de capital hoy por hoy para bancos. En un futuro yo pensaría que debería ser de mediano o corto plazo, también debería ser para seguros. Pero para otras entidades de los sectores regulados que no están asociados a capital, también el tener adecuados sistemas de gestión de riesgos se viene transformando incluso en una exigencia que apunta, y de cumplimiento, digamos, apunta incluso a la posibilidad de obtener o no una licencia, de poder formar parte de un determinado sector o de poder seguir formando parte de un sector. O sea,
en el caso de la industria de administración de fondos de inversión, de fondos mutuos, la LUF, la Ley Única de Fondos, estableció desde ya hace 5 o 6 años de que aquellas entidades sobre las cuales se determine que existen debilidades importantes en los sistemas de gestión de riesgo están expuestas a perder su licencia o su autorización para poder operar en los mercados. Y en ese sentido, no, como le digo, si nos vamos a la última lámina, Esteban, es que queremos reforzar durante todo este proceso, este camino que queremos recorrer con ustedes en el diplomado, este concepto, digamos, de que el gobierno corporativo, la creación de valor a través de una adecuada gestión de riesgo, un fortalecimiento de los sistemas, y particularmente de lo que tiene que ver con el cumplimiento, la gestión de riesgo de cumplimiento en las organizaciones, debería hacernos llegar tanto de la mirada de reguladores, de legislador, del sector público, como de las mismas organizaciones que participan y son objeto de estas regulaciones, que deberíamos buscar esto que nos permita obtener un equilibrio entre lo que son las necesarias regulaciones con lo que en definitiva se han transformado en buenas prácticas, en principios y en estándares que se aplican al nivel de cada una de las organizaciones. Esto en línea de lo que les mencioné hace un rato, de que el establecimiento de un gobierno corporativo eficiente, de un sistema de gestión de riesgo adecuado y a la realidad de cada una de las organizaciones en las cuales ustedes se desarrollan, debería en definitiva dar cuenta de un cumplimiento sino de un porcentaje muy elevado de cumplimiento de los requerimientos normativos. Si somos capaces de poder transmitir eso, de aportar dentro de nuestras organizaciones en lo que significa un fortalecimiento también de la cultura organizacional de cumplimiento, creo que nos podríamos dar por satisfechos desde el punto de vista de que esto se entienda que, insisto, no solamente tiene un valor directo y apreciable en cuanto a evitar sanciones, multas o permitir que podamos seguir operando en un determinado mercado, sino que derechamente nos va a permitir ser más competitivos, que estas cosas se traducen en la última línea de los estados de resultados y que todas las mejoras que nosotros podamos implementar, y obviamente teniendo presente las que tienen un mayor nivel de impacto, van a significar ser empresas más eficientes y más rentables, organizaciones más rentables en términos generales. Esa es un poco la idea y los objetivos que nos hemos planteado con este programa en particular y que creemos que vale la pena, digamos, acompañar este camino para entender y rescatar la importancia de lo que significa la función de cumplimiento de las organizaciones. Ahí Bueno, quedamos, nos quedan 10 minutitos para compartir ahí con preguntas, comentarios. sí, voy a dejar de compartir la pantalla para decir algunas, o sea, comentar algunas de las preguntas que nos hacen. A ver, don Julio Torres. Carlos, ¿cuál es la realidad chilena, especialmente en la industria financiera, respecto de la implementación de herramientas que permitan a las empresas disminuir los riesgos de incumplimiento? Esto dado que varias empresas han sido sancionadas por los organismos reguladores. Yo diría que estamos en un punto que se está apreciando un cambio de, como decía, de conciencia. Nos falta todavía harto que recorrer. Yo soy bastante crítico en cuanto a cómo se ha ido avanzando en esta materia, pero yo creo que la mejor demostración tiene que ver con lo que tú mismo planteas en la pregunta. Ya hemos sido testigos de varios casos, investigaciones a nivel del sistema penal, con algunos resultados, algunas sanciones ya que se han cumplido, pero particularmente porque dentro de este mismo proceso hemos sido testigos de estas continuas llamadas de atención desde la OECD. Por eso me invierto tanto tiempo en este tema de las evaluaciones, del seguimiento que hace la OECD, porque la OECD se dio cuenta de una cosa que era bastante evidente, que la ha estado tratando de resaltar en el último tiempo, que ustedes la han visto también en las discusiones, en los foros. Nuestra ley quedó muy amarrada con el valor
que se entendía se le otorgaba a los certificados de los modelos de prevención de delitos. Y a este esquema que se creó en la Ley de Responsabilidad Penal sobre el rol que cumplían las empresas certificadoras de modelos de prevención. ¿Mm? Y la OECD ha sido muy clara en el último tiempo, y el Ministerio Público, en el caso chileno, la Fiscalía de Chile, ha ido avanzando también en ese mismo sistema, en ese mismo camino, perdón, en el sentido de que lo importante aquí no es contar con un certificado, no basta con tener un certificado de una entidad independiente que diga que yo tengo un modelo implementado, sino que lo que tengo que demostrar es que efectivamente lo diseñé, lo desarrollé, lo implementé y le estoy dando seguimiento. Entonces, yo creo que muchas empresas se están llevando, se van a seguir llevando sorpresas desagradables en ese sentido, porque pensaban que por el solo hecho de tener un certificado de una entidad que está reconocida por la ley, iba a poder eximirse de responsabilidad penal, y la verdad es que lo que tiene que hacer, y la responsabilidad particularmente del directorio ahí es muy importante, es que tienen que demostrar que está efectivamente implementado. Yo diría que el concepto clave en todo esto, implementación efectiva de los modelos de prevención. Vale. Carlos, tenemos varias preguntas bien interesantes, así que ¿te parece que tengamos más, que tratemos de responderlas todas lo más breve posible, ¿ya? Okay. Francisca. Transfórmalas, por favor, en verdadero y falso. Francisca dice, ¿dónde está aquí? Francisco Bustamante. Carlos, ¿qué es lo que explica que haya importantes sanciones en Estados Unidos y no en Chile? Me imagino que se refiere a los casos que mostraste de la TAM y de Sokimich. Yo creo que tiene que ver dos casos. Primero, conocimiento, expertise del sistema que administra justicia, y después también contar con las herramientas adecuadas para efectos de poder detectar y construir o armar los casos necesarios con las suficientes pruebas como a poder generar esas sanciones. Yo creo que la respuesta no va porque haya más casos allá que acá, digamos, sino que tiene que ver con las capacidades que están instaladas para efectos de poder descubrir, acreditar y poder, como digo, probar y pasar las sanciones que se entiendan que es relevante, digamos, que se impongan. Pero también hablando de estos casos de empresas chilenas, de LAN ¿Sí? en su tiempo, la TAM. ¿Por qué? Por eso yo tengo, bueno, ahí hago mi disclosure brevemente, pero porque estoy relacionado. Yo estaba en la mayoría de esas sanciones, estaba ahí, o yo las firmé, digamos, en su oportunidad, pero no me cae ninguna duda que también tiene que ver con un tema, como digo, de facultades, digamos, de mecanismos, de facultades de investigación, y también de la posibilidad de imponer sanciones. De hecho, en esta ley que le acabo de mencionar, la 21.314, la de agentes de mercado de hace 3 semanas o 4 semanas, una de las novedades importantes es que se aumentaron en forma considerable los montos de las multas que pueden imponer, por ejemplo, la CMF ante este tipo de eventos. Perfecto. La siguiente, Sergio Hernández. A su juicio, ¿será muy complejo el programa para profesionales que no son del área jurídica, como ingeniería o auditoría, por ejemplo? No, yo diría al revés. Digamos, uno de los objetivos que tenemos, los 4 expositores, es tratar de lograr esas facilidades, digamos, para poder integrar conocimientos de las distintas miradas que tienen los profesionales. Un solo ejemplo, queremos, por ejemplo, darle harto espacio en el módulo que voy a ver yo a la ISO 31022 que tuviste, la gestión de los riesgos legales. Yo creo que una de las gracias que tiene esa ISO, que es de la familia de la ISO 31000, es que acerca todos los temas de esta mirada más ingenieril, de acuerdo a la pregunta que se nos formula, a la realidad de los abogados, de los conocimientos de los abogados. Y queremos hacerlo en los dos sentidos, digamos. Acercar los conceptos de auditoría, de ingeniería hacia los abogados, y facilitar también la mirada de procesos, procedimientos, desde el mundo más bien de auditoría, de ingeniería, hacia los abogados también. Vale. Disculpa que vivo cerca de una estación de bomberos. No, no hay problema, si no se ha escuchado mucho. Dice aquí doña Francisca Pando. Cuando la OCDE indica que en Chile existe una deficiente resolución de casos, ¿se refiere a la actividad judicial? En ese caso se refiere a la actividad judicial, sí, efectivamente, porque por la ley de responsabilidad penal está básicamente en ese ámbito. A pesar de que la evaluación
no se hace exclusivamente desde el punto de vista judicial, la convención, digamos, pero sí ese comentario tiene que ver con la existencia de casos a nivel de tribunales. Ok. Francisca también pregunta, ¿qué opinión le merece la creación de tribunales penales especiales enfocados en conocer sobre delitos corporativos, entre comillas? Este es uno de los temas que se ha discutido durante mucho tiempo. En general, la creación de tribunales especializados yo creo que aporta también. Disculpa, pero no sé si va a pasar el bombero luego. Pero No hay problema, yo no creo, se escucha. yo creo que una de las cosas que aporta bastante, y no solamente desde el punto de vista de la especialidad en el ámbito penal, digamos, desde el punto de vista de regulación financiera, yo creo que agregaría bastante valor. Solo voy a poner un ejemplo, se ha discutido a nivel académico y del sistema judicial la posibilidad, por ejemplo, de ampliar las competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hacia todos los otros aspectos financieros o económicos, digamos. Pues yo creo que, como siempre se dice para los abogados, y en términos generales también, una justicia que tarda no es justicia. Entonces, parte del problema también de esto es que muchas personas visualizan de que pasa mucho tiempo y a veces por el mismo hecho de que pasa mucho tiempo no se ven, digamos, las cosas que se han hecho o las resoluciones que se han dictado para efectos de resolver ciertas irregularidades que se han presentado. A mí Ok. me parece que es una buena idea. Doña Hay Herminia experiencia Carvajal, importante en Estados Unidos. Sí, dale, dale, no, dale. perdón. No, dale, perdón. Ya, doña Herminia Carvajal pregunta, ¿cuáles serían, en su opinión, las lecciones del caso Corpesca? Yo sé que esta pregunta va a responderla un buen rato, pero así como 2 o 3 tips, Carlos. Yo creo que todos estos casos y el de Corpesca es un muy buen ejemplo de esto. Yo creo que la importancia, yo diría, la principal enseñanza tiene que ver con la importancia de que las altas esferas de las organizaciones se involucren en los temas, ¿m? Y de que puedan demostrar de que han hecho un seguimiento al funcionamiento de los mecanismos de control interno y de transparencia al interior de las organizaciones. En la medida que esto siempre se ha ido dejando a una suerte de radicar la responsabilidad en órganos intermedios o en las unidades de control interno, es lo que ha ido potenciando o poniéndole dificultades a que se puedan mejorar los sistemas de control, digamos. Aquí hay una responsabilidad de la alta esfera y eso es lo que han ido demostrando estas distintas resoluciones a nivel judicial, digamos. Hay una responsabilidad no solamente, y esto creo que es lo más importante, en el diseño de los mecanismos, sino que en el seguimiento y la evaluación de cómo se han implementado. Porque Ya, lo que uno puede perfecto. observar hasta ahora es que, mira, ahí yo establecí ciertos lineamientos, directrices, asigné ciertos recursos, pero nunca más me metí. Yo en realidad no tiene sentido que me meta porque hay un costo de oportunidad muy grande. Ese discurso yo creo que está agotado, digamos. Ya, perfecto. Perfecto. Y la última que Julio Torres, muy Mateo hizo varias preguntas, pero voy a rescatar la última de él, que dice en relación con algo que siempre se cuestiona o se discute respecto de a quién debería reportar la función de cumplimiento en las organizaciones. Nos han preguntado esto otras veces, me parece, ¿no? Tú tienes tu opinión, Carlos. Dale nomás. Pero dele usted nomás. Yo creo que la función de cumplimiento es una visión de riesgos específica, es una función de riesgo específica. Obviamente requiero gente que sepa de leyes, requiero un abogado, un jurisconsulto, como decía un amigo muy bien hablado. Lo que eso no implica que necesariamente deba depender de la fiscalía, ¿vale? Pero es lo que mayoritariamente se ve en nuestro país. A mí me parece que más allá de la dependencia, es muy relevante el trabajo en equipo y la coordinación, ¿ya? Podría decirle fácilmente, y lo más cómodo desde mi punto de vista es que dependa del área de riesgos, pero no estoy seguro que eso vaya a funcionar así de buenas a primeras, ¿ya? Mucha coordinación con el área de riesgo, trabajo en equipo, a lo mejor va a seguir dependiendo de la fiscalía. El problema que tiene eso, que la fiscalía tiene labores de primera y segunda línea. Y al tener labores de primera y segunda línea se puede complicar un poquito el rol, ¿ya?
solamente, pero yo creo que puede estar dependiendo en ambas unidades sin problema, me parece. Bueno, eso solamente, yo no sé si estamos muy tarde ya para la actividad que queríamos hacer. Vamos a ver si les pido solamente 5 minutitos, algo que habíamos planeado. Voy a mirar algo, veamos si funciona. Mire, lo que quería mostrarles es una herramienta que nosotros usamos para interactuar con las personas que están ya sea en los diplomas o en clases y de alguna manera interactuar. Aquí hay una página que ustedes pueden ver ahí arriba, es www.menti.com. Si ustedes en su celular, ya, en el navegador de su celular, digitan esto y ingresan ese código, van a poder responder algunas preguntas o algún tipo de encuesta. No tiene que ver con el diploma Ignacio, que con las materias que hemos visto, para mostrarles un poquito esta herramienta y ver cómo interactuamos también, para que las clases sean más interactivas y no estemos nosotros hablando todo el rato, ¿ya? Entonces, si ustedes se meten a la página y digitan ese código, hay 4 personas que entraron, vamos a ver 43, voy a entrar yo también, 703. Vale, ahí pueden ver que en su celular va a aparecer la imagen que están viendo en la pantalla. La idea es que el celular funciona como un mecanismo, ¿cierto?, para poder responder las preguntas o las encuestas o las opiniones que ustedes tienen respecto de esto. Como no, esto no pide, en esta modalidad por lo menos, nombre, lo que se hace habitualmente es que, y es anónimo hasta ahora, en esta opción que estamos usando, es que se usa una función, entre comillas, de filtro, en términos de que lo que aparezca escrito en la pantalla, ¿cierto?, respete las normas y las buenas costumbres y efectivamente sean comentarios y preguntas que pueden aportar. Ya, pero la mayoría son en realidad más bien opiniones que ustedes podrían establecer. Bueno, vamos a avanzar nomás en virtud del tiempo. Tenemos 16 personas, pero vamos a darle nomás. Entonces, aquí empiezan a haber algunas preguntas. Por ejemplo, aquí. Aquí. ¿Cómo observan ustedes o cómo observan las organizaciones el entorno de hoy día? ¿Qué creen ustedes? Ustedes pinchan y le ponen submit a efectos de mandar su opinión. Nuestros asistentes son bastante fríos y racionales, por lo que tanto encuentran que la cosa está movida pero manejable, ¿ya? No muy incierto ni incierto. ¿Vale? Avanzamos a la siguiente. ¿Qué opinan ustedes de las leyes y regulaciones en Chile? Uf, parece que vamos a ser unánime. Ah, no, no fuimos unánime. Si se fijan, la idea de efectivamente discutir incluso posteriormente en una clase, una sesión respecto de estas opiniones, enriquece bastante la interacción y permite que interactuemos, porque de verdad en estos cursos, ¿cierto?, online, uno requiere más compromiso de los estudiantes, pero también tiene que darle las herramientas para que efectivamente ese compromiso nazca. Por ejemplo, acá hay una De pronto pregunta. uno podría, disculpa Esteban, formarse una primera impresión en cuanto a que los asistentes están más bien en las funciones propias de cumplimiento, autoría, y no en la función de directorio, digamos. Porque si Exacto, uno escucha a los directorios, a los gerentes generales de las organizaciones, hay mucha regulación y son muy exigentes. ¿Mm? exacto, exacto. Deberían flexibilizarse un poco. ¿Mm? Una cosa súper importante que no la alcanzamos a agregar aquí porque no nos iba a quedar el tiempo, pero existe una tendencia hoy en día en el famoso acrónimo
cierto gobierno, riesgo, cumplimiento, GRC, de transformar esto y agregarle una O, y se llama GORC, en el entendido que en realidad el cumplimiento es el cumplimiento de las obligaciones, pero para cumplir las obligaciones hay que conocer esas obligaciones, ¿ya? Por lo tanto, se dice que es distinto el cumplimiento que las obligaciones. Por lo tanto, sería gobierno, obligaciones, riesgo y cumplimiento. Si solo nos centramos en el tema legal en función de los riesgos, es cosas que hay una incertidumbre que suceda algo, un impacto no. Pero las obligaciones no están mencionadas. ¿Cuáles son las obligaciones que usted tiene que cumplir? Es el primer paso habitualmente, ¿cierto? Cuando uno quiere implementar una función de cumplimiento y dar una seguridad razonable que está, valga la redundancia, cumpliendo con las principales leyes. Pero ¿cuáles son las principales leyes? ¿Las va a cumplir todas por igual? ¿Todas tienen la misma importancia o no? Lo primero es conocerlas, idealmente estratificarlas y darles un tratamiento. Y por eso ya hay un paper y estamos trabajando con un estudiante, ya con Ignacio, que está haciendo la práctica con nosotros, respecto de hacer una presentación para mostrar esta nueva tendencia, que es agregar una O de obligaciones, ¿vale? Ahí ustedes pueden ver sus comentarios, muy necesario. Sí, hay que realizar la actualización, entre otras cosas. Que debería agregarse para que quede claro cuáles son las obligaciones, necesario, pero se puede profundizar más. No siempre se tiene claro por parte de la alta dirección, depende, determinar las obligaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí debe llamarse GORC, dado que hay mucho conocimiento en cumplimiento legal en las organizaciones. Bueno, avancemos, espérenme un poquito, me fui. Ya, ahí está. Eso es. Bueno, solamente, estimadas y estimados, muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Disculpen si fuimos un poquito lateros en algunos temas. Muchas gracias y estamos en contacto en una próxima ocasión. Si hay algunas preguntas que hayan quedado sin responder, vamos a encargarnos de responderle a las personas que nos hayan hecho esas preguntas y la presentación va a estar a su disposición por parte de Marcela seguramente. Yo los dejo y nos estamos viendo. Sí, muchas Aprovecho gracias. también de despedirme, ¿eh? Disculpe, Marcela, muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y lo del Atero, claro, se da porque nos apasiona el tema, así que esperamos también poder compartir con ustedes en un futuro próximo esa pasión y ese interés por estos temas. No, agradecemos mucho la participación y la excelente presentación de Esteban Olivares y Carlos Pavés. Y por supuesto a todas las personas que hoy día nos acompañaron y los dejamos cordialmente invitados para nuestras futuras actividades. Muchas gracias y buenas noches.